Buenas noches, bienvenidos a el inicio de esta acción formativa cuyo nombre es Servicios Auxiliares de Ciberseguridad. Voy a compartirles ahora por pantalla la presentación que tengo por aquí. Dame 2 segundos, vamos a buscar la presentación. Pico para poner esto de este lado. Un momento. Espérate. Listo, aquí está. Voy a poner aquí por acá. Darle permiso al señor. Ahora vamos a compartir la pantalla. Profesor, excusa, me quedé dormido. No está habiendo problema. Bien, aquí vamos a comenzar. Bienvenidos a el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep. No sé si ya habían tomado clases en Infotep, entiendo que algunos sí, porque me pareció como que estaban ya formalizados con matrículas aquí en Infotep. Pero de igual manera les doy la bienvenida a este curso cuyo nombre lleva Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. El facilitador seré yo, Ramón Eduardo Zorrilla Mateo. Entonces, denme 2 segundos, vamos a corregir esta parte aquí, que se me pasó. Esperemos que tenga, ¿verdad?, la presentación correcta abierta. Profesor. Entiendo que sí, dígame. Ok, no, perdón, disculpa. No, le disculpo, no hay problema. Bien. Entiendo que la mayoría me conoce, pero hay algunos nombres que yo no conozco, así que de igual manera me voy a presentar porque soy parte de la modalidad de aquí de Infotep en cuanto a su metodología. Entonces, mi nombre es Ramón Eduardo Zorrilla Mateo, soy licenciado en informática, tengo 2 maestrías, una de ciberseguridad y otra de comercio electrónico. Soy docente universitario, autor de varios libros, Ciberseguridad y Destinatarios es uno, Versos a la Verdad es otro. Soy speaker internacional, de hecho, en estos días se están cerrando algunas verificaciones sobre una charla que tendré con unos amigos de México, que va a ser en noviembre. Estaré pasando el link y las publicaciones a través de mis redes sociales. También soy podcaster y soy consultor en ciberseguridad. Entonces, para entender un poquito la estructura de ustedes, el por qué tomaron esta acción formativa y no otra, yo quiero que me digan su nombre. Conozco a la mayoría, sí, es cierto, pero vamos a mantener la metodología. Veo algunos nombres que no conozco. Entonces, quiero que me digan su nombre, levantando la mano, y por qué servicios auxiliares en ciberseguridad. Y vamos a comenzar. Levanten la mano y yo les doy la palabra. Cuéntame Duendi, que fue el primero que apareció por aquí. Mi nombre es Duendi H. Castillo, estudio ingeniería en software y me gustó el curso porque me gusta la ciberseguridad y puede ser que sea una de las especialidades que haga. Entonces es mejor empezar desde ahora que más tarde. Perfecto. Leandro, cuéntame, que lo veo por aquí también. Buenas tardes, mi nombre es Leandro Rondón de Rosario, estudio licenciatura en informática y siempre me ha llamado la atención el conocer de ciberseguridad y por eso decidí tomar el curso. Perfecto. Tomás. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Eduardo Espinal Chireno y me interesé por los servicios auxiliares en ciberseguridad porque actualmente estoy estudiando ingeniería en software y luego de terminar mi carrera quiero hacer una maestría en ciberseguridad. Perfecto, esperemos no decepcionarlos en cuanto al contenido que tenemos por acá, a todos, su estudio general sobre ciberseguridad. Servicios auxiliares de ciberseguridad es un curso bastante básico. Vamos a ver ahora el contenido, que algunos se presentaron. De igual manera tienen un foro de presentación en la plataforma. Les voy a presentar la plataforma ahora. Primero vamos a ver aquí el contenido que tienen ustedes para esta acción formativa. Les comento, nosotros tenemos 290 horas de información, de contenido, tanto teórico como práctico,
sobre esta acción formativa cuyo nombre es Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Entonces, estipula que empezó el 22 de septiembre. Hoy es nuestro primer encuentro sincrónico. Va a terminar el día 5 de enero del 2026. Serán las clases, hora domingo, a partir de las 6 de la tarde. Y tenemos una media ahí de 2 horas, después de que terminemos antes. Todo va a depender del contenido y las prácticas que tengamos para cada encuentro sincrónico. El de hoy es meramente teórico. Entonces les comento, esta acción formativa está dividida en 4 módulos. El primero es, con el que comenzamos ahora, electrónica básica digital. El tipo de módulo es básico, ni siquiera es técnico. O sea que vamos a entender primero cómo funciona la informática desde adentro, desde el punto de vista de hardware, porque ustedes están acostumbrados a entenderlo desde el punto de vista de software. Vamos a saber cómo fluye la electrónica sobre la informática. Eso lo vamos a ver desde el punto de vista teórico. Este módulo dura 60 horas. El siguiente módulo que veremos es tecnología de la información. Es un módulo técnico, así que ahí vamos a empezar a hacer algunas practiquitas y demás. Y veremos entonces cómo acoplamos lo que veamos en electrónica en ese módulo de tecnología de la información. Dura 80 horas. Luego tenemos aspectos básicos de networking. Es un módulo técnico y dura 70 horas. Y por último, tendremos fundamentos de ciberseguridad. Es un módulo técnico y dura 80 horas. En total, 290 horas para esa acción formativa cuyo nombre es Servicios Auxiliares de Ciberseguridad. Un detalle, aunque ven que el cuarto módulo es el único que lleva como nombre Fundamentos de Ciberseguridad, no se preocupen que en todos los módulos veremos cómo incluimos, y de hecho el programa está estructurado así, cómo incluimos elementos de ciberseguridad, que yo sé que todos quieren hackear cosas, romper vulnerabilidades y demás. Todo eso lo vamos a estar trasteando. Así que con eso no se preocupen, veremos la manera de que sin salirnos del contenido introduzcamos todo eso en los 4 módulos, en sentido general. Cada uno nos mostrará cómo funciona la informática, primero desde el punto de vista del hardware, que comenzaremos ahora con electrónica básica digital, hasta entender cómo fluye ese hardware hacia el software, para que el software sea funcional. Entonces, beneficios de la cualificación Servicios Auxiliares en Ciberseguridad en sentido general. La ciberseguridad, como carrera, como profesión, como área de la informática, básicamente se encarga de proteger los servicios o los sistemas interconectados. ¿A qué yo me refiero con eso? Bueno, los sistemas que salen o fluye información desde una red local hacia otra red, en otra provincia, en otra ciudad, en otro país o en otro continente incluso, ahí entra la ciberseguridad como mecanismo de protección. Y pese a lo que se ha visto, por ejemplo, con Elliot en Mr. Robots, por ejemplo, o en otras películas como Black Hat con Chris Hemsworth, por ejemplo, la ciberseguridad es más políticas y medidas para la prevención que estar todo el tiempo tirando código. Que sí, que hay que se va a ver que se tira código, es cierto, pero no tan cotidianamente como se ve en las películas, sino que todo el día el experto en ciberseguridad está impidiendo el acceso de un ataque de unos hackers o ciberdelincuentes de un país o de otro planeta, por ejemplo, sí, por exagerar, ¿verdad? Entonces, en sentido general, son muchas políticas, que lo vamos a entender todo y sí, vamos a estar poniendo código que nos permita a nosotros entender cómo funcionan las ciberintrusiones, desde lo más básico hasta lo más complejo, sin salirnos de nuestro programa de clases en esta acción formativa Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es la competencia general de la cualificación? O sea, cuando ustedes terminen esta acción formativa el 5 de enero del 2026, pocos meses ya, ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar posibles amenazas e infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Lo de cierto grado de autonomía, obviamente, es una
un cotejito porque se supone que estamos hablando de servicios auxiliares en ciberseguridad. Por el nivel al que se refiere esto, obviamente necesita de un semi-senior que les esté acompañando. Pero por las habilidades que conozco de ustedes, entiendo que casi eso nunca será necesario. De igual manera, se supone que los conocimientos que les estaré brindando aquí son para eso, para que un semi-senior o senior con más experiencia les esté acompañando durante su travesía en la ciberseguridad. Dígame, señor Elian, que vos que levanta la mano. Profe, el compañero de nosotros, Richard, él ¿es un estudiante como nosotros o va a darnos la clase junto con usted? Porque yo siento que va de abuso. Yo tengo esa duda desde hace rato ahí, pero me quise quedar callado, o sea, uno nunca sabe. Realmente eso era lo que yo iba a decir, pero gracias por otro compañero. No, en esta ocasión él es un estudiante más. No, perfecto. Ahora mismo está al nivel de nosotros, perfecto, seguro. Claro. Sí, me había sentido un poco intimidado un momento, pero ya, gracias por la aclaración. Ok, no hay problema. Entonces, miren, las estrategias que vamos a... Déjame darle permiso aquí a entrar bien. La estrategia que estaremos utilizando durante la formación en esta acción formativa es la estrategia centrada en el participante. Va a haber aprendizaje activo y centrado en el participante, o sea, ustedes, actividades individuales y actividades en comunidad dinámicas y colaborativas. Sí, habrán actividades en grupos, obviamente, en vivo. O sea, que estaremos haciendo prácticas bastante interesantes. Esperemos que todo salga bien, fluya y que las prácticas no causen problemas. Cuéntame, Duvendi. Las prácticas en grupo será yo hackear la computadora, Tomás, porque eso sí me interesa. Puede ser que sí, que lleguemos a este punto de verificar las instrucciones. Mientras tanto, las que yo tengo esquematizadas son a través de máquinas virtuales. Ok. Bueno, se salvate, Tomás. Miren, hasta ahora, dudas, preguntas, comentarios. Señor, consulta. ¿Esto está siendo grabado? Sí. Ok, pues no le voy a decir a Duvendi lo que le tenía pensado decir. Ok. Lo dice en privado, pues sí, está siendo grabado. Voy a verificar otra vez y sí, está grabado. Miren, preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. No tienen, qué bueno. Significa que vamos a avanzar rápido. Miren, yo les tengo que establecer las reglas de participación y operación. Tenemos varios mecanismos en esta plataforma que es Google Meets. Ustedes van a levantar la mano cada vez que tengan que emitir alguna clase de opinión, como la acaba de levantar el señor Mitchell. Dígalo, señor Mitchell. Cuéntamelo, señor Mitchell, que veo que levanta la mano. Tiene el micrófono cerrado todavía. Lo que quiero decir, profesor, es que yo tenía una laptop y se me dañó y eso ha tomado un tiempo de que me la arreglen. Se me va a hacer un poco más complicado hacerlo a través del teléfono, porque usted sabe que el teléfono es en la laptop es más amplio y se desarrolla más. Yo voy a ver cómo lo hago para poder agilizarme a través del teléfono, porque se complican más las cosas. Mire, primero el teléfono le va a estar funcionando durante trabajemos con este primer módulo, porque las asignaciones que hasta ahora les he subido sobre este módulo son foros. Tengo un foro ahora mismo subido a la plataforma para que lo vayan mirando y haciendo. Está bloqueado, obviamente, pero lo voy a desbloquear ahora. Voy a mostrar la plataforma ahora para que lo vean. O sea, que en este módulo, en ese primer módulo, vamos a estar trabajando desde el punto ahí teórico, semiteórico, porque vamos a hacer algunas practiquitas, pero veremos que eso no le cause inconvenientes para que lo puedas. Trataremos de simplificarlas lo más posible sin que se salga de lo que debemos dar, para que sea fácil de usar para hacerlo desde el teléfono. Trataremos de que la mayoría de las aplicaciones sean aplicaciones webs que le permitan a usted trabajar con eso. Y con eso, mientras tanto, no se preocupe. De igual manera, las clases quedarán grabadas. Lo único es que tienen que apurarse por hacer cada asignación que yo les coloque en la plataforma. Un detallito, cada vez que yo le coloque una asignación en la plataforma, se los estaré comunicando por el grupo de WhatsApp que ya tenemos. El link del grupo, a los que no se han agregado al link, está en la plataforma de Moodle. Les tengo que presentar ahora.
Entonces, primero, antes de continuar, déjame mostrar la plataforma. A ver, que la tengo por aquí, no una parte. A ver. ¿Verdad que son 3 monitores? La gente que tiene 3 pantallas, sí. Tiene que buscar ahora en las 3 pantallas dónde que está la pestaña que tiene abierta. ¿Y te crees que juego? Donde sea que esté. Mire para la otra. Mire la otra. Debe ser aquí. Ok, aquí está. Bien, mira, la plataforma, déjame yo colocar esto aquí. Bien. A ver qué es lo que se está viendo acá. Se te vendrá la plataforma del curso, profe. Sí. Pero, ok. Vamos a aumentarlo un poquito. Miren, lo que ustedes tienen abierto ahora mismo es, primero, los módulos que tienen que van a ver aquí en esta acción formativa, que inicia el 22 de septiembre y finaliza el 5 de enero del 2026. Mi teléfono está ahí, la duración. Tienen ahí este pequeño tutorial. Esto es una orientación general, básicamente. Tienen algunas guías iniciales, protocolo de participantes, protocolo de tutores, todo lo que necesitas saber sobre Infotep, el link del WhatsApp. Aquí están los horarios de las reuniones. Hoy les coloqué ese link aquí, pero de igual manera yo lo estaré actualizando porque no son los mismos links, obviamente. Entonces, seguimos por acá. Hay un pequeño elemento aquí de inducción. Tenemos aquí introducción al curso, el foro de dudas, foro de socialización, foro de reglas operativas. En cada uno de esos foros, cada vez que tengan inquietudes sobre alguna duda, lo ponen en el foro de dudas. Socialización, allí tienen que presentarse, vamos a darle clic. Nombre, ocupación, nivel de conocimiento de la informática, experiencias previas con la formación virtual y expectativas sobre el curso. Eso deben llenarlo ahí. Añadir un tópico y llenarlo. Entonces, volviendo aquí, tienen este módulo, tienen la introducción al módulo 1, denme un segundito, pero bueno. ¿Qué pasó? Yo no lo tengo, ¿era tú que lo tenías? No te pongas a pintar ahí el celular. Mírala ahí. Tú no vas a pintar en la caña. Está bien. Ok, disculpen, seguimos por aquí. Entonces, aquí, que es lo que yo les estaré habilitando luego de que termine el curso el día de hoy, la introducción al módulo, material de estudio, tienen ahí la tabla periódica, porque sí, estaremos trabajando con elementos de la tabla periódica. Estaremos trabajando con elementos de la tabla periódica y ya verán el por qué es importante la tabla periódica. Hay algunos videos didácticos, por ejemplo, tengo aquí electrónica analógica versus electrónica digital. Luego tenemos aquí cómo funciona un circuito, cómo funciona el transistor, todo eso lo estaremos viendo. Todo eso está de hecho en la presentación que vamos a ver. Y el foro de componentes electrónicos. Ese foro tiene un valor de 5 puntos. Ese foro es bastante teórico. Vamos a entrar al foro para que vean lo que les subí en el foro. Denme un segundito. ¿Qué pasó? Ok, perfecto. En el foro de componentes electrónicos tenemos aquí un pequeño videito sobre los componentes electrónicos que lo vamos a leer hoy y a presentárselos en la presentación que tenemos ahí de PowerPoint que tenemos abierta. Aquí van a responder estas 3 preguntas, que son los componentes electrónicos, cuál es la función principal de los componentes electrónicos, cuál es la importancia de los componentes electrónicos. Y deben contestarle a mínimo 2 compañeros, es decir, aparte de... Déjame darle un princito por aquí. Okay. Aparte de realizar su foro, responder las 3 preguntas, usted debe retroalimentar por lo menos a 2 compañeros.
sin agredirle verbalmente, ¿verdad? Solamente diciéndole si están de acuerdo en lo que comentó, o si quieren añadirle algo a su comentario porque entienden que le faltó algo a lo que puso o colocó en sus respuestas. Básicamente ese es el primer foro. De igual manera, yo esta noche estaré habilitando las demás informaciones en la plataforma sobre ese primer módulo. Yo les estaré abriendo módulo por módulo. No quiero tener en la plataforma todos los módulos de golpe para evitar confusiones, y de igual manera yo les estaré habilitando uno a uno. Ya haremos la última sesión sincrónica de este módulo, entonces yo habilito el segundo módulo. Y ojo, antes de pasar al segundo módulo deben tener todas las asignaciones del módulo anterior realizadas, porque solo pasan al siguiente módulo lo que completaron sus asignaciones del primer módulo, que hayan obtenido todas las calificaciones que corresponden al primer módulo o al módulo anterior, no necesariamente el primero, porque si se pasó el primero y pasó el segundo, puede quemarse en el tercero y no pasar al cuarto y no poder terminar, por ejemplo, la acción formativa. Así que tengan cuidado con eso. Recuerden que deben realizar todas sus asignaciones con tiempo. Entonces, seguimos por acá. Cuéntamelo, Andrea, que vos que levanta la mano. Sí, profesor, a mí no me llega el correo con el usuario y contraseña de la plataforma. ¿Cómo va a ser, Andrea? Pero no la dejes entrar de igual manera. La plataforma. Voy a intentar, pero entiendo yo que a cada uno se le envió un usuario. No, porque el usuario es su cédula. Que en el caso suyo me parece que es el pasaporte, pero de igual manera, déjeme verificar si usted está en el listado. Aquí. A ver. Sí, está ahí, Andrea. Aquí tengo su usuario, que me parece que ese es su pasaporte. Con el número de su pasaporte usted puede entrar. Su usuario y su contraseña es su número de pasaporte. Está bien, gracias, voy a intentar. Intenta entrar, a ver si la deja entrar, que debe dejarla entrar porque la tengo ahí en el listado de participantes. Entonces, ¿dónde estábamos? Perfecto. Entonces, le decía, las reglas de participación en operación, levantan su mano y pueden realizar comentarios aquí en el chat de Teams, de Mix, perdón. Yo estaré verificando el comentario y respondiéndole en vivo. Entonces, seguimos por acá. La costumbre. Claro. Las expectativas, yo entiendo que ya me las dijeron algunos, Dueño me las dijo, pero ¿tienen alguien más alguna expectativa sobre este curso? Parece que no. Esperemos que no se aburran, ¿verdad? ¿Conocimiento previo sobre ciberseguridad tiene alguno? Nope. No, señor. No, señor. Va a ser bueno este curso. Entonces, reflexionemos. Aquí hay una frase que dice: la electrónica digital es el lenguaje con el que la humanidad le habla a las máquinas. Y lo dijo mi autor favorito es Anónimo. Ese es el que más libros ha escrito en el mundo, entiendo yo, Anónimo. Entonces, vamos a reflexionar, levantando la mano. ¿Qué entienden ustedes por esta frase que dijo mi autor favorito, Anónimo? Dígamelo, Duende. Yo entiendo que es la forma en la cual nos comunicamos con la máquina, así dándole, por el tema del software, dándole comandos e instrucciones. Perfecto. Sí, de hecho sí, hay mucho software de por medio, software de bajo nivel, de hecho. Hay software de por medio. Hay firmware que trabajan con los componentes electrónicos que nos permiten programar en sentido general. Entonces, el módulo 1 recibe como nombre Electrónica Básica Digital, como les comenté al principio, cuando les mostré el listado de todos los módulos. Entonces, la competencia final de este módulo, porque la competencia que les mostré anteriormente es la competencia de la cualificación completa. Entonces, la competencia final de este módulo que recibe como nombre Electrónica Básica Digital es que al finalizar el módulo de aprendizaje, Electrónica Básica Digital, ustedes estarán en la capacidad de probar dispositivos electrónicos, identificando el sistema bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces, seguimos por acá.
La primera unidad lleva como nombre magnitudes eléctricas. Vamos a entender sobre eso. ¿A qué se refiere sobre magnitudes eléctricas y demás? Entonces, ¿qué es la electricidad en sentido general? La electricidad es un fenómeno físico originado por las cargas eléctricas, así de simple, tanto en reposo como en movimiento, y por las interacciones entre ellas. Es una forma de energía que se manifiesta mediante la acumulación o el flujo de electrones. O sea que también vamos a entender cuáles son los componentes de la electricidad, qué son los neutrones, los electrones, qué son los átomos, qué son las moléculas. Eso lo vamos a ver en este primer módulo. Permiso, ¿por qué tenemos que trabajar esa parte? ¿Cómo? Protones, electrones, neutrones. Ahí yo tengo una mala experiencia con eso, entonces aquí lo hago otra vez. Elian, tranquilo. Tranquilo, todo va a salir bien. Que sea lo más fácil posible. Dígame, Ramón, que vos que levanta la mano. Pregunta seria. Recuerda la canción, Elian. ¿Por qué Ignacio entró al chat? ¿Quién? Ignacio. ¿Cómo Ignacio? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Okay. Seguimos por aquí entonces. Les decía que vamos a estar viendo sobre protones, electrones, neutrones, moléculas, átomos. En sentido general estaremos viendo algunas moléculas, cómo se componen. Por eso el tema de que tengo la tabla periódica colgada en la plataforma para que la vean, se hagan amigos de ella. En algún punto del aprendizaje que he tenido durante el tiempo, yo me aprendí por accidente realmente la tabla periódica entera, pero fue en ese momento. Luego de ahí ya aterricé un poquito y como que la dejé un poquito de lado, pero de igual manera ustedes se la tienen ahí para que la verifiquen. No tienen que aprenderse de memoria, sino saber utilizarla, saber qué significa cada número de esos que están en cada elemento de la tabla periódica. Cada número de esos tiene un significado y el porqué. Bien. Conceptos claves de la electricidad. Tenemos varios. Tenemos carga eléctrica, campo eléctrico y energía eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad fundamental de la materia que causa las fuerzas eléctricas. Eso es la carga eléctrica. Ahora, el campo eléctrico es la región del espacio donde actúan fuerzas eléctricas. Pareció algo muy estilo universo de Marvel, pero es así. Eso es el campo eléctrico. Y luego tenemos, en cuanto a elementos que componen la electricidad, la energía eléctrica, capacidad de realizar trabajo mediante fuerzas eléctricas. Eso es la energía eléctrica. Ahora, tenemos aquí algunos ejemplos cotidianos, porque hay que simplificarlo todo, no solamente decirlo desde el punto de vista técnico. Tenemos que el rayo durante una tormenta. El rayo durante una tormenta produce electricidad estática. La electricidad estática es la electricidad que casi que producimos sin intención. Por ejemplo, cuando estamos en el laboratorio de informática y la laptop es de metal, de repente por el aire acondicionado y demás y el polvo en el aire, producimos energía estática por el movimiento, el tema de pasarse la mano por un jean o lo que sea. Entonces producimos energía estática que cuando le colocamos la mano encima a nuestra laptop, que es de metal, por ahí se disipa la energía que hemos acumulado nosotros. Entonces, el rayo durante una tormenta es electricidad estática. El funcionamiento de una linterna es electricidad en movimiento. El cabello que se eriza al frotarlo con un globo es electricidad estática. O sea, cuando frotamos un globo en la cabeza, producimos electricidad estática. Lo único que hay que frotarlo mucho, por ejemplo, para que la electricidad estática entre dos globos haga que la fricción haga que los dos globos se queden ahí pegados por un tiempo. Eso es por la electricidad estática que se produce al frotarlos. Entonces, por otro lado, ¿qué es una molécula? Una molécula es la unidad más pequeña de un compuesto químico que conserva sus propiedades químicas. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, está formado por dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. Una pregunta aquí seria, a ver si se acuerdan. ¿Qué es un átomo? Dígamelo, Braille. Dígame, Braille.
Según lo que recuerdo de mi maestra querida Ignacia, una molécula es la unidad más pequeña de la medida, o sea, ya te empezaste mal. Es así, déjame preguntó fluir. Pero que preguntaron que es un átomo, no una molécula. Ve, no pueden acá del campo. Perdón. Ignacia de hoy te pica. Bradley, me va a dar el chance al señor Elian, que vi que levantó la mano. Elian, dígame qué es un átomo. Un átomo es la unidad básica de la materia. Ok. Ramón, ¿usted está de acuerdo con Elian? Estoy de acuerdo, pero les faltó decir que es la más pequeña que constituye los elementos químicos. Exacto. Entonces Bradley no empezó mal, lo que pasa es que ustedes no lo dejaron desarrollarse. Están desesperados, güey. Wow. Usted sabe cómo son los argentinos. Son así, sí. Miren, tipos de enlaces en las moléculas. Tenemos varios tipos. Tenemos aquí, en principio, enlaces covalentes, que es cuando los átomos comparten electrones que forman moléculas eléctricamente neutras. Entonces, un ejemplo de un enlace covalente es la molécula del agua, es H2O. Es decir, porque eso es el 2 en medio de la H y de la O, o sea, del hidrógeno y del oxígeno. Porque el 2 me está diciendo a mí que son dos moléculas o dos átomos, básicamente, de hidrógeno que comparten electrones con un átomo de oxígeno. Como el 1 está implícito, no se marca. Entonces, en este caso, yo necesito saber que son dos átomos de hidrógeno para que exista el agua. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Y ahí tenemos un enlace covalente. Miren la imagen ahí al ladito. Luego tenemos aquí los enlaces iónicos. Es cuando un átomo cede electrones a otro que forman iones con cargas opuestas. Un ejemplo de eso es el cloruro de sodio, Na6. Si se van a la tabla periódica que va a estar abierta en el módulo 1 de esa plataforma, verán ahí el cloruro de sodio. Los dos elementos, obviamente. El sodio cede un electrón al cloro. O sea, tenemos el sodio y tenemos el cloro. Entonces, cuando el sodio cede un electrón al cloro, se convierte en cloruro de sodio. Y ese es un enlace iónico. Ahora bien, tenemos aquí importancia en electrónica. O sea, ¿por qué hay que saber cosas químicas en electrónica? Bueno, las moléculas determinan las propiedades. ¿Verdad que sí? Es muy buena la pregunta. Vamos a ver el por qué. Las moléculas determinan las propiedades eléctricas de los materiales. Y recuerden que en electrónica todos son materiales que aparecen en la naturaleza. Y esos materiales necesitan de alguna manera alguna clase de propiedad eléctrica. Entonces, si necesitan alguna clase de propiedad eléctrica, obviamente necesitamos de las moléculas, que ellas son las que determinan las propiedades eléctricas de los materiales. Dice aquí también que su estructura influye en la conductividad eléctrica, que son las que nos permiten saber qué tan posible es transmitir electricidad con tal o cual material, porque su estructura es la que influye en la conductividad de la electricidad, en la conductividad eléctrica. Dice aquí también que son fundamentales para entender cómo funcionan los semiconductores. Los semiconductores lo vamos a ver un poquito más adelante, que está dentro del material aquí didáctico. Luego tenemos aquí ejemplos prácticos de estos enlaces en las moléculas. Tenemos el silicio cristalino, que son moléculas ordenadas que permiten crear semiconductores. Vamos a ver cuáles son los semiconductores más adelante, así que no se me desesperen. También tenemos aquí los polímeros conductores, que son moléculas largas que pueden conducir electricidad. Dame un segundito aquí para arreglar algo. ¿Qué pasó, man? Seguimos por acá. Y también tenemos los gases nobles,
que son moléculas estables que actúan como aislantes. Los aislantes son buenos y tener en cuenta cuáles son los aislantes es fundamental cuando estamos trabajando con electricidad o con elementos eléctricos para evitar recibir una descarga de forma directa. No es que nos convirtamos en Ford o algo así, en alguien que maneja la electricidad, del anime o una cosa de esas, pero tenemos que tener la capacidad de aislarnos de la electricidad lo más posible para evitar recibir una descarga directa. Entonces, vamos a ver. Un segundo me resuelve el recompensa acá. Dice, pero súbete en la cama y arropa tú. ¿Qué quieres que te apago el abanico? Está cargado, úsalo. No, él está cargado, mira, está cargado. Pero no. Oh, está bien, porque ahí entonces no te muevas mucho, no te apuestes en el piso. Ok, sigo por aquí, disculpe. Aquí entonces, ya que hablamos anteriormente de los tipos de enlaces en las moléculas y dimos una breve introducción sobre los átomos, explicaron lo que eran los átomos, no dejaron hablar bien a Brian, no lo dejaron que se desarrollara, pero al final se descubrió que tenía razón. Entonces ahora vamos a entender la composición de los átomos, porque eso es fundamental para la electrónica, que es la base de la informática. Porque los elementos informáticos necesitan electrónica para subsistir, todo no es software, también hay hardware, ese hardware es electrónica. Entonces, el átomo es la unidad básica de la materia y está compuesto por tres tipos de partículas subatómicas. O sea, el átomo, repito, es la unidad básica de la materia y la más pequeñita, de hecho. Y está compuesto por tres tipos de partículas subatómicas. Claro, si el átomo es la unidad más básica de la materia y es la más pequeña, de cualquier cosa que tenga el átomo dentro o que componga el átomo debe ser más pequeño, por eso el término subatómico. Entonces, primero tenemos los elementos del núcleo atómico, tenemos los protones, que son partículas con carga positiva. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, 1.67 por 10 menos 27 kilogramos, elevado a la menos 27. Eso nos permite determinar el número atómico del elemento. Esa es la fórmula para determinar el número atómico del elemento. Tenemos también los neutrones, que son partículas sin carga eléctrica. Obviamente son neutros. No están ni aquí ni allá. No tienen supuestamente carga eléctrica desde el punto de vista químico. No tienen carga eléctrica. Por eso son neutrones. Entonces, la masa es similar a los protones, pero proporcionan estabilidad al núcleo. Ya que no tienen carga eléctrica, la masa es igual a los protones, no añade ese elemento eléctrico que tengamos uno o más neutrones allí. Básicamente lo que hacen es que le agregan estabilidad al átomo, en sentido general, sin agregarle elementos eléctricos, porque no tiene carga eléctrica, por eso son neutrones. Y luego pasamos a los electrones, que son partículas con carga negativa. Por ejemplo, la fórmula, masa 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso va a ser igual a 1 sobre 1836 veces la masa de un protón. Y estos se mueven en orbitales alrededor del núcleo. O sea, son como unos aros que se van moviendo, que son los orbitales, y los electrones se van moviendo alrededor de. Por ejemplo, en la estructura del sistema solar, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso el Sol sea el núcleo. El Sol es el núcleo, y entonces los planetas se están moviendo en orbitales alrededor del Sol, que serían como los electrones. Y básicamente así funcionan los electrones. Luego tenemos aquí los niveles de energía orbitales. Tenemos los electrones que se organizan en capas y niveles de energía. Tenemos varias capas. Tenemos la capa K, capa L, capa M y capa N. La capa K dice que N es igual a 1, es decir, que máximo tiene 2 electrones. La capa L, N es igual a 2, quiere decir que tiene un máximo de 8 electrones. La capa M, N es igual a 3, es decir, que tiene un máximo de 18 electrones. Y la capa N dice aquí que N es igual a 4, un máximo de 32 electrones. Hoy no me dará tiempo, pero ya la semana que viene traeré un sistema para que podamos ver qué sucede y qué elemento de la tabla periódica armamos cada vez que agregamos un protón, un electrón o un protón, un electrón o un neutrón.
¿Qué sucede cuando agregamos eso a la composición química? ¿Qué elemento de la tabla periódica nos trae? La traeré un sistema para que lo probemos, porque ahora solamente lo estamos viendo desde el punto de vista teórico, para que no se quede tan ambiguo el tema y se entienda un poquito más. Entonces, luego tenemos los electrones de valencia. No hablo de Venezuela ni de España, son electrones de valencia. Dice aquí que son los electrones de la capa más externa del átomo. Los electrones de valencia son los electrones de la capa más externa del átomo. O sea, que básicamente nos está diciendo este enunciado aquí, que los electrones de valencia son como la tangente del átomo. Están organizados ya por la tangente, saliéndose casi, lo más externo del átomo. Estos electrones son los responsables de qué cosas? De lo siguiente: de formar enlaces químicos, de determinar las propiedades eléctricas del material, para saber qué tan conductivo es ese material eléctrico y para participar en la conducción eléctrica. O sea, que los electrones de valencia nos permiten o le permiten a la composición atómica de algo, de algún material, lo que sea, participar en la conducción eléctrica. O sea, decirle, mira, esto va a tener tantos elementos eléctricos, va a permitir la conductividad de tal o cual manera. Y vamos a entender aquí con unas fórmulas un poquito más adelante el tema de la conductividad, que también está dentro de esta presentación. Un detalle, esta presentación yo se las estaré pasando al grupo de WhatsApp que tenemos, se las estaré subiendo también a la plataforma para que tengan por ahí también. Otro detalle que tengo por acá. Tenemos aquí varios ejemplos de átomos importantes en electrónica. Dígame, Richard, ¿por qué levanta la mano? No estoy en el grupo de WhatsApp. Yo le pasaré el. Gracias. Okay. Tenemos aquí varios ejemplos de átomos importantes, varios. La mayoría lo han utilizado. Tenemos aquí 3. Hubo uno que lo repetía ahí sin querer. Tenemos el silicio, que tiene 14 protones, 14 electrones y 4 electrones de valencia. Y su aplicación del silicio, o semiconductores chips. De hecho, la mayor productor de silicio, si la memoria no me falla, es Taiwán. Por eso es que Taiwán es tan importante para el mundo occidental, o sea, para nosotros, Estados Unidos y demás. ¿Por qué? Porque básicamente con el silicio se produce la mayor cantidad de semiconductores y chips del mundo. Y por eso hay un problemita entre Taiwán, entre China y el resto del mundo, porque China quiere invadir Taiwán para tomar control del silicio que ellos producen. Son los mayores productores de silicio. Y eso causaría un problema a nivel global, porque la mayoría de microprocesadores, por no decir todos, ¿verdad? Para no ser tan drástico, pero un muy alto porcentaje, están hechos de silicio, los microprocesadores. ¿Qué pasaría si invaden Taiwán? Por ejemplo, eso es un tema ahí de político. Ya ustedes investigarán eso, pero recuerden que Taiwán se fundó cuando salieron, se dividieron unas... Todo era China, pero esa isla no se llamaba Taiwán, se llamaba Formosa. Entonces unos chinos se fueron hacia Taiwán. De hecho, el nombre de Taiwán es República China de Taiwán, me parece que es. Tengo que verificar esa edad. De igual manera, se mudaron hacia allá y ellos fundaron lo que hoy se conoce como Taiwán. Es un país reconocido. Y ellos son los mayores productores de silicio. Lo otro que tenemos aquí es el cobre. Tiene 29 protones, 29 electrones y un electrón de valencia. Se utiliza para cables y conductores. Y por último tenemos el carbono. El carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 4 electrones de valencia. Se utiliza para resistencias y grafeno. Materiales eléctricos. Aquí empezamos con el tema de los conductores. Los materiales eléctricos, aquí los conductores son materiales que permiten el flujo fácil de corriente eléctrica debido a que poseen electrones libres que se pueden mover con facilidad. O sea, un electrón ahí que no tiene bandera, ellos se van moviendo. La característica aquí importante. Resistencia muy baja. Algunos saben identificar esto que ven aquí en pantalla. Menor que 10 a la menos 6. Ese omega, ¿a qué representa ese omega? Que es la palabra griega omega. Dígame, Lilian, que levantó la mano.
Si no estoy mal, ese símbolo se usa para representar los ohmios, que es la medida de la resistencia. Exactamente. Ahí me está diciendo que la resistencia es muy baja porque es menor que 10 a la menos 6 ohmios por metro. Menor que 10 a la menos 6 ohmios por metro, que eso es igual a una millonésima, básicamente. Por eso la resistencia es muy baja, porque es una millonésima. Cuando hacemos el cálculo, ya sabemos que es una millonésima, si la memoria no me falla. Entonces, dice aquí que son abundantes electrones libres y que su conducción por electrones son conducidos por electrones móviles. Entonces, ejemplo y aplicación, el cobre. Cables eléctricos, circuitos impresos, tenemos aquí la resistividad que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Eso creo que es una millonésima también. Hay que hacer el cálculo, parece que es una millonésima. Ventaja, cuando me refiero a una millonésima es 0.000001, me parece, son como 6 ceros, algo así. Y las ventajas, alta conductividad, maleable y resistencia a la corrosión. El cobre de por sí tiene alta conductividad, o sea que nos conduce, ¿verdad? Es maleable, o sea que se puede doblar. De hecho, las tuberías de aires acondicionados son de cobre porque son maleables, son fáciles de manipular. Y es resistente a la corrosión, o sea, dura más para ser destruido por los embates del tiempo. O sea, tú no lo ves que se corroe con facilidad. El cobre se queda. Aluminio, líneas de transmisión eléctrica más ligeras que el cobre, obviamente. Menor costo, cuesta menos el aluminio, eso sí. La plata, contactos de alta calidad, mejor conductor, pero más costoso. La plata es más cara, es mejor conductor y son de alta calidad. El oro, conectores de precisión, no se oxida, ideal para contactos críticos. De hecho, como la mayoría son informáticos, de hecho todos son informáticos, no hay ninguno que no sea informático aquí. En las placas base, las placas madre, los motherboards, en su mayoría todos tienen esas líneas que van cruzando el motherboard, que están como color oro. Eso es oro por el tema de la conductividad que permite el oro, y entonces hay oro en las placas madres. Por eso, porque son de alta conductividad y no se oxidan. Por eso aquí que dice que es ideal para contactos críticos. Dígame, Duerni. A buscar placa madre que no funcionen de ahora para adelante. Sí, pero es una muy mínima cantidad, o sea que no creo que le va a salir más cara a la salsa el chivo. Ah, bueno, pues echamos para atrás. Eso no es rentable. Exacto. Materiales eléctricos. ¿Por qué los materiales eléctricos conducen? Dice aquí que en los metales, los electrones de valencia forman una nube de electrones que se mueve libremente entre los átomos, creando un mar de electrones que permiten la conducción. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijimos un rato sobre los electrones de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? Dígame, Leandro. Si yo no más recuerdo, creo que hablamos que los electrones de valencia son la capa más externa de un átomo. Exacto, que son como la tangente básicamente del átomo. Dígamelo, Tomás, que veo que levanta la mano también. Aparte de lo que dijo Leandro, también son los encargados de formar enlaces. Exactamente, también, por eso es importante también. Por eso es que ellos permiten la creación del mar de electrones. Como son muy sociables, entonces ellos crean los enlaces. Aquí tenemos el tema de los semiconductores. Los semiconductores no son más que materiales cuya conductividad eléctrica está entre la de los conductores y los aislantes y puede controlarse mediante la adición de impurezas, por ejemplo, el dopaje o cambios de temperatura. O sea que a los semiconductores se le puede agregar algo parecido a los esteroides para que baten más lejos, básicamente. Las características de los semiconductores: resistencia moderada, está entre 10 a la menos 3 a 10 elevado a la 9 ohmios
por metro. O sea, que tiene un rango ahí de ese eje cartesiano, por así decirlo, desde -3 hasta 9 positivo. Y entonces tiene una resistividad moderada en ese sentido, por eso. Su conductividad es variable según las condiciones en que se trabaje los semiconductores. Y la base de la electrónica, y es la base de la electrónica moderna, de hecho. Perdón, hay muchos semiconductores en la mayoría de circuitos, en sentido general. O sea, que son la base de la electrónica moderna. Los semiconductores, tenemos varios tipos de semiconductores también. Tenemos aquí los semiconductores intrínsecos, los puros. Por ejemplo, el silicio y el germanio. El silicio es el elemento más utilizado. Estructura cristalina, perfecta, tiene 4 electrones de valencia y forma enlaces covalentes con 4 átomos vecinos. O sea, que esos electrones de valencia nos permiten a nosotros enlazar 4 átomos que estén cerca para formar el silicio. Y el germanio es usado en aplicaciones especiales, como por ejemplo en aplicaciones especiales en general, y es similar al silicio, pero con mayor sensibilidad, un poquito más fácil de emplear, básicamente, o sea, un poquito más sensible. Es como cuando tú no puedes salir mucho al sol, pero fulano sí puede salir al sol, pero por más tiempo, algo así. Para que sea más fácil de entender. Semiconductores. Tenemos aquí los semiconductores intrínsecos, eso ya lo acabo de decir en aquel lado. Entonces tenemos aquí los extrínsecos. Hablamos de los intrínsecos, aquí tenemos de los extrínsecos, que son los dopados. Tenemos los tipo N, que son negativos. Tenemos aquí que el dopaje con elementos de 5 electrones de valencia, como el fósforo o el arsénico. El arsénico, recuerden que es un veneno natural de los humanos. Entonces, y a eso se refiere con el tema del dopaje. Y los electrones libres adicionales, tenemos aquí que la conducción principal que es la conducción principal por electrones. Tenemos aquí un pequeño diagrama aquí abajo de semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, el de la izquierda es el intrínseco y el de la derecha es el extrínseco. Tenemos también el tipo P, que es el positivo, que es el dopaje con elementos de 3 electrones de valencia, el boro y el galio, por ejemplo. Boro y galio son elementos de la tabla periódica. Tenemos aquí la creación de huecos, que es la ausencia de electrones. O sea, son esos huequitos en el átomo, que cuando no hay electrones vigentes allí. Y la conducción principalmente por huecos, en sentido general. Entonces, aplicaciones. Tenemos aquí el diodo, que es la unión del P y N, que permite corriente en una sola dirección. Como que tú abras una línea, un canal, y entonces haga que P y N estén en los bordes y la corriente va en una sola dirección. Eso hace los diodos. Tenemos aquí los transistores, que son dispositivos de amplificación y conmutación. Tenemos también los circuitos integrados, como chips y microprocesadores. Ya ustedes están familiarizados con los microprocesadores, los que son informáticos. Y tenemos las células solares, que son la conversión de luz en electricidad. Esos son los famosos paneles solares. Convertir la luz solar en electricidad. Es una aplicación que está muy de moda, de hecho. Ha bajado muchísimo de precio en los últimos 15 años. Tenemos aquí los LEDs, que son la conversión de electricidad en luz. Y aquí entonces tenemos una breve imagen que nos dice cuáles son los capacitores, cuáles son los resistores, cuáles son los inductores, cuáles son los diodos, los microchips y los transistores. Los LED son diodos. De hecho, si se fijan, aquí tenemos un LED verde y un LED rojo. Y esa simbología que ven ahí es la simbología. Cuando usted va a hacer algún diagrama electrónico, necesita conocer la simbología para saber a qué material eléctrico yo tengo que utilizar para bajar tal o cual cosa, por ejemplo. Si como pasa aquí el plano eléctrico de algo y yo veo esa simbología, yo sé, por ejemplo, que cuando vea esto, es que ahí va un resistor en ese circuito. Cuando vea esto otro, por ejemplo, es que va un transistor. Que cuando vea esto otro, es que va un microchips. Entonces seguimos. En los materiales eléctricos tenemos los aislantes, que son muy importantes, que son los dieléctricos. Estos son materiales que... No, pero dígalo, Jefferson, que va a levantar la mano.
Bueno, ¿me escucha, profesor? Claro que sí, cuenta. Si le podría dar acceso a Duverni, que se salió de la llamada y está entrando ahora. Pero no me parece aquí, no sé. Ya lo vi. Ahí está, ya. Que lo tenía abierto aquí. Mi cuenta me di que se habilitó eso. Oí el sonido, pero no vi que se abrió aquí en el Google Mix. La sencilla que son materiales en los aislantes, me refiero. Dígame, Duverni. Para la próxima, en la sala de espera, pongo una mentica o algo para uno ir picando en lo que usted permite la entrada. Y un juguito bien refresquito también. También. Claro. Los aislantes o dieléctricos son materiales que no permiten el flujo de corriente eléctrica bajo condiciones normales debido a que sus electrones están fuertemente unidos a los átomos. Es decir, que los aislantes o los dieléctricos, básicamente, en condiciones normales, porque usted sabe lo que pueda pasar si le cae un rayo encima de forma directa, por ejemplo. Que aunque tenga botas aislantes, no hay forma de que sobreviva con un rayo y que tenga guantes aislantes, por ejemplo. Pero si en condiciones normales usted está aislado y no está haciendo tierra, por así decirlo, para que se entienda, entonces usted va a sobrevivir a una descarga eléctrica. Es como, por ejemplo, que usted tenga zapatos que no tenga conductividad, por ejemplo, algún material dieléctrico, y de repente le coloca la mano a un positivo del cable, por ejemplo, que está pelado del abanico, por ejemplo. Le coloca la mano, muy difícil, si no está haciendo tierra, le dé corriente. Ahora, si está haciendo tierra, y hablo de un abanico porque eso es 110, que cuando sobrepasa la capacidad que aguanta su forma de aislamiento, entonces obviamente le va a dar corriente. El tema del aislamiento siempre va a depender de la condición en que se le vaya a trabajar ese aislamiento. Características de los aislantes o los dieléctricos, por ejemplo, resistencia muy alta, es decir, mayor que 10 a la doceava ohmio por metro. Electrones fuertemente ligados, por eso son aislantes, y evitan fugas de corriente. Entonces, un ejemplo de aplicación, tenemos aislantes sólidos, como el vidrio, por ejemplo, que son aisladores de líneas eléctricas, la cerámica, que son componentes de alta temperatura, el plástico, que PVC o polietileno, que es un recubrimiento de cables, que se utiliza mucho en cables de alta tensión, la mica, que son condensadores de alta calidad, y el papel, que son condensadores económicos. Perdón, tenemos ahí también aislantes líquidos, porque sí, también hay aislantes líquidos. Está el aceite mineral, que son transformadores eléctricos. Está el aceite de silicona, que son aplicaciones de alta temperatura. Por ejemplo, si yo estoy en una piscina que en vez de agua tiene aceite mineral y de repente se cae un cable eléctrico de una 110 me va a dar corriente, y hago una pregunta que todos se harían, ¿verdad? Si eso es un aislante líquido, una pregunta válida. Lo que no es fácil es probarlo, ¿sabes? Porque el miedo está ahí. Cuéntame, Tomás. ¿Dónde podemos conseguir 5.000 galones del aceite mineral? Bueno, en cantidades industriales se complica, pero yo imagino que en algún almacén de la zona se conseguirá bastante cantidad. No en esa cantidad, pero entiendo que conseguirá algunos cubos. Tenemos también aislantes gaseosos. ¿Cómo así, dirán, profesor? ¿Cómo así aislante gaseoso? Ya hablamos del sólido y del líquido. Vamos a permitir que Andrea entre. Ya hablamos del sólido y el líquido. Tenemos aquí que el aire es un aislamiento natural. También tenemos al dame un segundo. ¿Qué pasó? ¿Te mando Isabela? Isabela, vete a sentar. ¿Eh? Pues ve. Voy a cenar. ¿Es mío? Estamos. Cerramos la puerta. Ok, seguimos por aquí. El hexafluoruro de azufre
El azufre era muy utilizado en mi época de juventud, diría yo, en prácticas químicas, porque se hacían las famosas populares trabucos que emitían un sonido, y eso se hacía con azufre. Lo llamaban de PVC y eso emitía un sonido bastante fuerte, un estruendo básicamente. Son pruebas químicas que se hacían. Entonces son interruptores de alta tensión, el hexafluoruro de azufre. Propiedades importantes: rigidez dieléctrica, tensión máxima antes del breakdown, constante dieléctrica, capacidad de almacenar energía eléctrica, y el factor de pérdida es energía disipada como calor. Por eso ustedes ven que en algunas centrales eléctricas como que hace mucho calor y ustedes no saben de dónde es. Bueno, que hay ciertos tipos de aislantes que disipan la energía a través del calor. Tensión eléctrica. ¿A qué se refiere con tensión eléctrica? La tensión eléctrica o voltaje, básicamente, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Representa la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. O sea, la tensión eléctrica es como el golpe o el choque de fuerza que hace que los electrones se muevan a través de un conductor. Así de simple. Algunas definiciones clave tenemos aquí, por ejemplo, potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga. Tenemos la diferencia de potencial, que es el trabajo necesario para mover una carga entre dos puntos, y la unidad, el voltio, que es igual a Joule sobre Coulomb. La analogía hidráulica: la tensión es como la presión del agua en una tubería. Mayor presión, mayor flujo de agua. Mayor tensión, mayor flujo de electrones. Así de simple. El tema de la tensión eléctrica es más chocante. Deme un segundo, voy a explicar algo. Ok, siguen por aquí. La tensión eléctrica, miren, el tema de la electrónica en sentido general, porque entiendo que ustedes no, pero en sentido general, la mayoría le tiene miedo por la cantidad de simbología, que vemos el símbolo de omega, que es el ohmio, por ejemplo, y muchísimos símbolos por ahí, letras griegas y demás. Entonces es muy difícil. No, realmente no es tan complejo entenderlo. A la primera hay un choque importante, pero después del segundo vistazo, del tercer vistazo, se familiariza, porque es como bastante simple desde mi perspectiva, obviamente, bastante simple de entender después de que se le pierde el miedo a ese tipo de cosas, porque funciona con bastante lógica, sin tanta interferencia de eso parece como que tal vez funciona así, no, ahí no hay tal vez, eso funciona con mucha lógica en sentido general. Tenemos aquí tipos de tensión. Tenemos aquí la tensión continua, que es la corriente directa. Características: polaridad constante. O sea, entre más y menos no cambian. Magnitud constante en el tiempo y un flujo unidireccional de corriente. Tenemos también que las fuentes comunes de la tensión continua, la corriente directa, son las baterías, las pilas, que las pilas son de zinc, carbón, alcalino y litio. Tenemos las fuentes regulares, que son eliminadoras, cargadores, y las células solares, que realizan la conversión fotovoltaica, en sentido general. Aplicaciones o dispositivos móviles, electrónica digital como computadores y microcontroladores, sistemas de emergencia, vehículos eléctricos. Ventajas: fácil almacenamiento en baterías, ideal para circuitos electrónicos y bajo ruido eléctrico. Tensión alterna, AC. Características: polaridad variable, cambia periódicamente. Forma de ondas sinusoidal, típicamente, y flujo bidireccional de corriente. Parámetros importantes: la frecuencia, número de ciclos por segundo, a eso se refiere, y se mide en Hz. Por ejemplo, nosotros utilizamos 60 Hz, igual que Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Pero en Europa y en la mayor parte del mundo
perdón, utilizan 50 Hz. En los dispositivos electrónicos tradicionales vienen capaces, hablando de las fuentes de carga, vienen siendo capaces de entender la diferente frecuencia, 50 Hz como 60 Hz. De repente, si usted se va para Europa con su cargador de su laptop y su cargador de celular original, obviamente, ¿verdad? Algunos calaveritas que aparecen por ahí realmente soportan 60 Hz si lo compran de este lado del mundo. Pero si llega con sus cargadores originales a Europa, el propio cargador hace la conversión de frecuencia, porque él está capacitado para eso. El periodo es el tiempo de un ciclo completo. El tiempo es igual a 1. Dice Richard que sale quemado todo. ¿Es la gente como tú allá, Richard? Yo como que recuerdo ese comentario así. Ahí dice que sí. Miren, el periodo, tiempo de un ciclo completo, eso es igual, el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. Ejemplo, si tenemos la frecuencia de 60 Hz, lo que utilizamos de ese lado, sería 1 sobre 60, que es igual a 16.67 milisegundos. O sea, que para realizar el ciclo completo, utilizando los 60 Hz, dura 16.67 milisegundos. Valores característicos, el pico. El pico es el valor máximo, que eso es igual a BP, que es el símbolo, la simbología del pico, BRMS por la raíz de 2, por ejemplo. Y el ejemplo, por ejemplo, en voltios, 169.7 voltios. El RMS sobre la eficacia es el valor efectivo. El BRMS es igual a el pico sobre la raíz de 2, y eso me da 120 voltios. El pico menos pico entre extremos, ¿verdad? Denme un segundito. A ver. Ahí está. Ok, sigan por aquí. Eso me da 339.4 voltios. Entender eso es muy importante para evitar que los dispositivos electrónicos, si no tenemos la precaución necesaria, se quemen. Por eso es que uno siempre tiene que tener en la casa algún dispositivo que nos permita a nosotros regular el voltaje. Por ejemplo, las neveras venden unos bastante pequeños que tú lo conectas al toma corriente, y encima de ese toma corriente y encima de ese regulador de voltaje conectas, por ejemplo, la nevera, que es como que lo que más fácil se quema o lo que más rápido se quema cuando hay una sobretensión. Entonces, cuando hay la sobretensión, eso recibe el golpe y le bloquea la corriente o el envío de corriente hacia la nevera de golpe. Y más fácil se quema eso que quemarse la nevera, porque primero tiene que quemarse eso. Y si ya eso se quemó, obviamente ya no va a pasar electricidad porque es el que está de intermediario en ese sentido. A los dispositivos electrónicos, por ejemplo, los televisores, hace 20 años no tenían el regulador de voltaje integrado. Cuando vino la tecnología del famoso autovoltaje, el autovolt, entonces todo el mundo quería tener un televisor que tuviera autovolt. Pero ya nadie menciona eso porque todos los televisores tienen eso. Pero en sentido general, de igual manera, no se puede mucho confiar en algo que no se está viendo o tenemos la costumbre de no hacer eso. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a confiar en algo que sí estamos viendo. Compramos un pequeño regulador, lo colocamos el televisor, por ejemplo, o compramos una regleta, que hay regletas que son reguladores de voltajes, que son las que reciben el pico de electricidad y saben qué hacer cuando sobrepasan el pico que soportan. ¿Quiero entrar por aquí? A levantar la mano, quiero levantar la mano. Fui yo por error. Ok. El ruido eso. Perfecto. Entonces, tensión eléctrica. Fuentes comunes. Tenemos la red eléctrica doméstica, 120 voltios sobre 60 Hz. En Europa son 220 voltios sobre 50 Hz. Generadores. Tenemos aquí eléctricas, térmicas y eólicas. La fotovoltaica se utiliza mucho ya en este lado del mundo, de los paneles solares y demás. Tenemos los transformadores, que son elevadores y reductores de tensión. Tenemos también los inversores que convierten de corriente directa a corriente alterna. Que por ahí hay un tema ahí de historia en sentido general, porque cuando se creó
El tema de la corriente directa y alterna es el mundo ahí entre Nikola Tesla y Thomas Edison. Al final ganó Edison, porque él que tenía el apoyo económico de JP Morgan y demás, pero es algún problemita ahí. Luego tenemos aplicaciones, distribución de energía eléctrica, motores industriales, electrodomésticos, sistemas de iluminación. Ventajas: fácil transformación de niveles de tensión, transmisión eficiente a largas distancias y generación directa en centrales eléctricas. Luego tenemos aquí las formas de onda especiales. Tenemos la onda cuadrada, que son transiciones rápidas entre valores máximo y mínimo. Por ejemplo, si ven la imagen, sube y baja. Son transiciones rápidas entre valores máximos y mínimos. Va de golpe hacia arriba y luego viene al mínimo, se va. Común en circuitos digitales. De hecho, eso se conoce como un circuito digital, también las ondas cuadradas. Eso para circuitos digitales. Aplicaciones, relojes, temporizadores, PWM, etc. Onda triangular. Parece triángulo. Cambio lineal entre extremos y aplicaciones, generadores de barrido y osciladores. Onda diente de sierra, que básicamente es esta, que está en forma de escalera aquí. Subida lineal, caídas rápidas, de golpe. Ni siquiera hizo un diagonal, sino que cayó de golpe ahí mismo. Aplicación, televisores CRT y osciloscopio. Los CRT ya no se ven, que son lo que le decían popularmente los televisores cajones. Los CRT, que son de tubo de rayo catódico, básicamente. Ya eso no existe, emitían radiación, obviamente. Ya eso no existe, la mayoría de televisores son LED o OLED. De hecho, creo que los LCD ya ni siquiera vienen, o siguen fabricándose poco. Lo que más se utilizan ahora hoy en día son los LED, que son como los más vendidos. Luego tenemos los OLED, que son un poquito más cariñosos, sí, pero son como los más usados en sentido general, los LED. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un conductor. Representa la cantidad de carga que pasa por una sección transversal del conductor en un tiempo determinado. Aquí tenemos una fórmula. La fórmula básica es igual a I Q sobre T, donde la I es la corriente, que son los amperes, la Q es la carga eléctrica, que se mide en coulombs, y la T es el tiempo, el segundo se mide. Por el otro lado tenemos los amperes. ¿Cómo yo determino los amperes? Un coulomb por segundo. O sea, con un ampere es igual a un coulomb por segundo. En sus múltiplos, los miliamperes, que ese es el símbolo, MA son miliamperes, que es igual a 10 a la menos 3 amperes. Los microamperes, que tienen esta letra griega, que ahora se me escapa el nombre, es igual a 10 a la menos 6 amperes. Y los nanoamperes, NA, que es igual a 10 a las menos 9 amperes. Cada una de esas simbologías se utiliza mucho en electrónica. De hecho, anteriormente se vendían unos folletos, digo anteriormente porque eso era finales de los 80, la década de los 90. Cuando pasamos a los 2000 como que la gente dejó de recibir eso, que se llamaban unas revistas que se llamaban Popular Electronic, que eran azul y venían muchos circuitos explicados para que tú los hicieras. De hecho, había un circuito muy famoso que venía en esas revistas, por ejemplo, como en aquel momento se utilizaba mucho oír música en emisoras. Ya hoy la gente no oye música en emisoras, tiene un radio, sí, o bocinas, y lo que tiene lo transmite por Bluetooth, o sea, desde su teléfono que le está yendo por Spotify o alguna aplicación, o una memoria USB se lo conecta. Entonces, anteriormente, como eran por emisoras, venía un circuito bastante interesante o peculiar que permitía a uno hackear el radio del vecino. O sea, estaba oyendo algo que no me interesa, yo encendía ese circuito y eso interfería la señal y evitaba de que la señal de radio que llegaba a su radio llegara con fidelidad. Y ese circuito venía en esas revistas. Revistas interesantes con fines educativos que anteriormente se usaban. Tenemos aquí tipo de corriente, la corriente directa, que es dirección constante del flujo de electrones. Se fijan aquí, miren en el símbolo que tengo aquí,
voltaje y tiempo, todo eso va en línea recta todo el tiempo, la corriente directa. Y magnitud constante idealmente. O sea, las fuentes que se utilizan o que utilizan la corriente directa son baterías, fuentes reguladas o células solares. Y la corriente alterna va alterando el flujo, obviamente. Con ondas sinusoidal. La dirección cambia periódicamente, magnitud variable en forma sinusoidal, como el gráfico que se ve aquí. Van subiendo y bajando. Magnitud variable en forma sinusoidal y fuentes, generadores y red eléctrica. Esa es la corriente alterna. Intensidad en la corriente. Intensidad de la corriente. La intensidad de corriente indica la cantidad de flujo eléctrico. A mayor intensidad, mayor cantidad de electrones fluye por segundo. Vamos a entender eso que acabamos de decir ahí. La intensidad de corriente indica la cantidad de flujo eléctrico. A mayor intensidad, mayor cantidad de electrones fluyen por segundo. O sea, mientras mayor es la intensidad de la corriente, mayor cantidad de electrones fluyen por segundo. Mientras más voltaje, más electrones van fluyendo por ese conductor por segundo. Así de simple. Es como que yo de repente abra una compuerta de una represa de 1 metro, un radio de 1 metro, pero de repente yo venga y abra, por ejemplo, la compuerta de una represa, pero en vez de un radio de 1 metro, de un radio de 20 metros. A mayor cantidad de agua, mayor intensidad de agua, mayor tamaño de diámetro, mayor es la intensidad y la cantidad de electrones que va viajando por ese tubo o por ese hueco por segundo. Así se explicaría eso de forma fácil. Factores que afectan a la intensidad o la tensión aplicada. Y se explica. Mayor tensión es mayor corriente según la ley de Ohm. Relación directamente proporcional. Tenemos aquí la resistencia del conductor, que es mayor resistencia, menor corriente. Mientras más se resiste, mientras más resistencia hay, menor es la cantidad de corriente que se recibe. Entonces, la relación inversamente proporcional. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Y ahí tenemos la simbología de cada uno de esos. Aquí la A es corriente, la I es la intensidad, la B es la tensión, perdón, la I es la corriente que se identifica como A, en este caso, la B es la tensión que se identifica como V, y la R es la resistencia, que su simbología es el omega. Aquí tenemos los rangos típicos de corrientes. Tenemos la microelectrónica, que es un nanoampere a microampere. Es el rango de la corriente, de nanoampere a microampere, por ejemplo. Según lo que tenemos aquí de la microelectrónica. Entonces, en un ejemplo de eso, un circuito Siemens, que es un microcontrolador, que tiene un nanoampere. Electrónica de señal, un microampere, un microampere. Un momentito, para no confundir temas. Miliampere, exacto. Un microampere, exacto. El otro miliampere. Ok. De un microampere a un miliampere. Eso es la electrónica de señal. O sea, un LED indicador que tiene 20 miliamperes. Electrónica de potencia. De un miliampere a 1 ampere. El cargador del celular que transmite a 2 amperes, por lo regular. Electrónica doméstica. De un ampere a decenas de amperes. Eso es un microondas que recibe 15 amperes. Motores industriales, decenas a cientos de amperes. Por ejemplo, un motor de 10 caballos de fuerza recibe 50 amperes. Pero si vamos entonces a un sistema de potencia, cientos a miles de amperes. Es decir, que una línea de transmisión pudiera transmitir 1000 amperes. Preguntas o dudas hasta aquí, hasta ahora. ¿Inquietudes? Hasta ahora ninguno. Vuelvo y le digo, yo le prometo que aquí se van a romper cositas, como le decimos de forma burda en la ciberseguridad. Se va a hackear cosas, vamos a entender cómo funciona, pero primero tenemos que entender cómo funciona todo para entender cómo aprovechar la vulnerabilidad.
O sea, por eso es que ustedes ven en las películas, en sentido general, que los especialistas de ciberseguridad, los hackers o los ciberdelincuentes, como que saben de muchos temas, que deben saberlo o por lo menos conocerlos para entender cómo van a aprovechar alguna vulnerabilidad que crean que tengan algún dispositivo. Y como vamos aquí a, por ejemplo, el dispositivo electrónico que se utiliza para yo marcar un número y me abre la puerta, un control de acceso. Ok. Pero si yo no me sé el control de acceso y eso tiene un conector para yo conectar un dispositivo para aplicar fuerza bruta o inyección de fuerza bruta por software a ese hardware, ¿cómo yo hackeo eso? Primero tengo que entender cómo funciona la electrónica básica en sentido general para entender qué dispositivos electrónicos tiene ese control de acceso que tiene un teclado numérico para yo colocarlo ahí, para yo saber cómo puedo aprovechar una vulnerabilidad que eso tenga o para crear una vulnerabilidad, porque ningún sistema es seguro sin importar quién lo tenga o quién lo produzca. El que se inventó la ciberseguridad en sentido general, vamos a suponer que haya alguien específico que haya inventado la ciberseguridad en sentido general, hasta esa persona, suponiendo aquí es una hipótesis que estamos haciendo, ¿verdad? Hasta esa persona es vulnerable en ciertas ocasiones, o sea que solamente tenemos que conocer el sistema, cuáles son las cotidianidades que tiene ese sistema para poder aprovecharlo. Y por eso hay que entender cómo funcionan los sistemas en sentido general. Por eso la electrónica y la electricidad son fundamentales para poder saber cómo hackear un sistema. Los sistemas no es solo yo saber, no, tiene un sistema operativo Windows o tiene un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Y ya con eso yo puedo hackearlo. No puedes. Necesitas conocer cómo funciona ese sistema por detrás y cuáles son las correlaciones con el resto de indumentarias o de dispositivos que hay detrás de esa organización. Para eso la electrónica es fundamental, saber de electricidad algo. No es que te vas a convertir en electricista senior, ¿verdad? O electrónico senior, pero saber cosas como estas, básicas, que van a ayudar a entender las vulnerabilidades y a poder aprovecharlas para poder proteger la organización que los contrata. O para poder mitigar los riesgos la mayor cantidad de veces posibles. Entonces, relaciones fundamentales, la ley de Ohmio. La ley de Ohmio, tenemos aquí que es B es igual a I por R. Esta ley fundamental relaciona las tres magnitudes eléctricas básicas y es esencial para el análisis de circuitos. La ley de potencia. Dice aquí que P ¿cómo se le fue la luz? No, señor, estoy cambiando de dispositivo. Okay. Ley de potencia. P es igual a B por I igual a I elevado a 2 R por B elevado a 2 entre R. Es decir, que la potencia eléctrica representa la rapidez con que se consume o genera energía eléctrica. Leyes de Kirchhoff. El señor Kirchhoff dice aquí, tiene dos leyes fundamentales. Una de ellas es la ley de corrientes, el LKC. Dice aquí que la suma algebraica de corrientes en un nodo es cero. La ley de corrientes, según el señor Kirchhoff, dice que la suma algebraica de corrientes en un nodo es cero. Pero tenemos aquí la ley de tensiones. Dice aquí que la suma algebraica de tensiones en una malla cerrada es cero. Si la malla está cerrada, la suma algebraica de tensiones es cero. Tener este tipo de conocimiento les va a ayudar a perderle el miedo a la electricidad en sentido general. Usted dirá, no, pero espera. Si A es igual a B, entonces B es igual a A en algún punto. Eso quiere decir que si yo estoy aislado y no estoy haciendo tierra, entonces ponerle la mano a una malla eléctrica no va a ser, no me va a mí, por ejemplo, no me va a mí a ocasionar ninguna electrocutación. Es como la pregunta que todos nos hacemos desde pequeños, que vemos que si tú le pones la mano a un cable eléctrico te da corriente, pero vemos que las palomas se cuelgan en un cable de alta tensión y no se electrocutan. Una pregunta milenaria, diría yo. Dígame algo más, que vi que levantó la mano. A mí me pasa eso con el cerco eléctrico de mi casa, que yo a cada rato veo unas cuantas aves ahí paradas y yo, de verdad, ustedes necesitan tener un pie en la tierra. Yo quiero saber si da corriente o no. ¿Será que está apagado el cerco?
Pero eso pasa, el problema es que no están haciendo tierra, pero si de repente, para que tú veas cómo funciona, si de repente el ave se equivoca y coloca una de las patas en otro sitio diferente del cerco eléctrico, por ejemplo, en la línea de bloque que está abajo del cerco eléctrico, le va a dar corriente al cerco eléctrico, porque está haciendo tierra. O sea, hacer tierra o encontrar una corriente por donde fluir, eso hace que no esté corriendo, porque nosotros somos parte de esa conducción de electricidad. Entonces, seguimos por aquí. Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, en sentido general. Funcionamiento de electrodomésticos, sistemas de iluminación LEDs, carga de dispositivos móviles, sistemas de seguridad, que por cierto los LEDs, un momento en que todo quería tener luces LEDs. No, yo vi a mi carro debe tener luces LEDs. Cambiar los faros que traían los carros por luces LED. Ya los vehículos de alta gama traen luces LED de fábrica, en sentido general. Y la gente se preguntaba, pero si el carro produce electricidad cuando esté en movimiento, ¿por qué yo quiero ahorrar la electricidad del carro si solamente se está gastando electricidad cuando se está corriendo y esté en movimiento? O sea, si no se está gastando, ¿por qué tengo que tener LED? Si no es necesario desde el punto de vista de la generación y el consumo. O sea, la gente se hacía como esa preguntita general ahí. Pero bueno, ya eso como que ya no está de moda, el tema de hablar de LEDs todo el tiempo, sino que la gente lo menciona y sigue con su vida. Ya no es como un tema de conversación central, sino como algo mover, ya es algo parte de la vida cotidiana del humano. En la electrónica, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, circuitos lógicos, microprocesadores, memorias, interfaces de comunicación. Sí, los diodos LEDs que mencionamos el diagrama anterior, vimos el diagrama anteriormente de las imágenes de los diferentes tipos o elementos electrónicos, como era un LED, hay de diferentes colores y son así de pequeños. En la industria, control de motores, sistemas de automatización, fuentes de alimentación y protección de equipos. Dispositivos electrónicos, son las 7:36. Estamos casi acabando. Tenemos los dispositivos pasivos. Los dispositivos pasivos son aquellos que no generan energía, solo la consumen o almacenan. Su función principal es controlar, almacenar o transformar la corriente o el voltaje en un circuito. O sea, la función principal de un dispositivo pasivo es controlar, almacenar y transformar la corriente en el voltaje en un circuito. Por ejemplo, las resistencias o los resistores, que tienen como definición que son componentes que limitan o regulan el paso de la corriente eléctrica. La unidad en ohmios, se mide en ohmios. Ejemplo, una resistencia en una lámpara LED evita que reciba demasiada corriente y se queme. La resistencia básicamente es lo que se quema antes de llegar a lo que está aprovechando el usuario. El usuario no sabe qué es lo que hay detrás. El usuario solamente está viendo el LED, pero por detrás está la resistencia, que es el que está recibiendo el golpe. Pero recibe el golpe y manda solamente lo necesario para el LED. Ahora, cuando llega algo que ya no puede soportar por su contextura o su condición electrónica, entonces obviamente se quema eso. Los tipos, por ejemplo, las fijas y las variables, por ejemplo, el potenciómetro, que serían las variables, y dependientes de la luz, los LDR, los dependientes de la temperatura, los NTC o los PTC. Símbolo, una línea zigzagueante, en Europa una cajita rectangular. Las bobinas, que son los inductores. Aquí estábamos hablando de las resistencias y los resistores. Ahora tenemos aquí los inductores, las bobinas, que son alambres enrollados en espiral que almacenan energía en forma de campo magnético cuando circula corriente. De hecho, esa es una de las formas de transmitir energía inalámbrica. Por ejemplo, tienes, por ejemplo, dos imanes y tú envías corriente a una bobina y le pones espiral la bobina y de repente los imanes hacen que la bobina se mantenga en movimiento. ¿Qué pasa? Que mientras la bobina esté en movimiento está generando electricidad. Y entonces colocas del otro lado, en una salida de la bobina,
una regleta, por ejemplo, y tú conectas un bombillo o algo de bajo consumo, por ejemplo, por el tamaño de la bobina y de los imanes, y va a estar recibiendo energía generada por el campo magnético del movimiento de la bobina. Recuerden que la bobina tiene cables enrollados que por lo general son cables de cobre. Se mide en Henry. Uso filtros de señales, radios, transformadores de voltaje, los motores y electroimanes también. Y ejemplo, la bobina en un cargador inalámbrico genera un campo magnético para transferir energía. Símbolo, una espiral. Una espiral hace referencia a que ya ahí va una bobina. Aquí tenemos los capacitores o los condensadores. La definición de esto es simple. Si son dispositivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material aislante o dieléctrico, que lo explicamos anteriormente. La unidad del Faraday, eso se mide en Faraday. Uso, filtrar picos de voltaje, o sea, para cuando hay un pico de voltaje que todo que el capacitor recibe ese golpe. Mantener energía temporal, ejemplo, un flash de cámara tiene energía temporalmente y se apaga. En circuitos de radio y TV para sintonizar frecuencias, dar el botón para sintonizar una frecuencia del radio. Y ejemplo, un capacitor en la fuente de poder de un televisor mantiene la corriente estable. Ese es el trabajo de un capacitor. Símbolo, dos placas paralelas. Es el símbolo de un capacitor. Dispositivos activos. Recuerden que estamos hablando de los dispositivos pasivos. Ahora vamos a hablar de los dispositivos activos. Los dispositivos activos sí pueden controlar el flujo de corriente e incluso amplificar señales o generar energía a partir de una fuente externa. Por ejemplo, los diodos, que son componentes que permiten el paso de corriente en un solo sentido. Los tipos, diodo rectificador, que convierte corriente alterna en continua. O sea, básicamente, para que se entienda un poquito desde el punto de vista informático, eso es como la shell, básicamente el diodo rectificador. La shell, recuerden que se encarga de traducir el lenguaje natural que uno tipea o las órdenes y manipulaciones que uno hace en la computadora y la convierte en lenguaje binario para que el microprocesador entienda que fue lo que uno solicitó en cuestiones de milisegundos o segundos. Él manda el resultado de esta orden que uno mandó en lenguaje natural. Ese sería como el trabajo del diodo rectificador en el caso del electrónico. Un LED emite luz, así de simple. Un diodo Zener estabiliza voltaje. Ejemplo, el cargador de celular tiene diodos que convierten la corriente alterna de la red en corriente continua. O sea, él recibe la corriente alterna y el cargador la convierte en corriente continua. Símbolo, un triángulo apuntando a una línea. Los transistores son interruptores o amplificadores, básicamente, que se encargan de controlar corrientes pequeñas para manejar corrientes más grandes. Los tipos, los VJT o los bipolares o los MOSFETs. Usos, amplificadores de sonidos, por ejemplo, interruptores en computadoras. Ejemplo, en un amplificador de audio, el transistor toma una señal débil como la voz en un micrófono y la hace más fuerte. Yo estoy hablando aquí con el micrófono. Y el transistor básicamente manda o recibe esa señal débil y la saca por la bocina con mayor amplitud. Símbolo, varía según tipo, sale NPM, el PNP o el MOSFET. Tenemos aquí circuitos integrados o IC o Integrated Circuits. Son chips que concentran miles o millones de componentes electrónicos, resistencia, transistores, diodos, en un solo encapsulado. Los circuitos integrados son muy utilizados hoy en día, de hecho, para la computación tradicional. Usos, microprocesadores, que son el cerebro de la computadora, amplificadores operacionales y las memorias. Por ejemplo, el chip de un celular controla la cámara, la pantalla y la comunicación. El símbolo, un rectángulo con varias patitas. En resumen, lo que acabamos de ver hasta aquí, hasta ahora, son las resistencias, las bobinas, los capacitores, los diodos, los transistores, los circuitos integrados. Y ahí están cada una de las definiciones de cada uno de esos elementos que ya los dimos previamente. Hice un breve resumen ahí para que lo vean cuando tengan la presentación, que cuando terminemos aquí, yo se las estaré pasando al grupo de
WhatsApp que tenemos. Sistemas de numeración y operaciones digitales. Aquí ustedes son cinta negra en esto. Yo debería poner un ejercicio ahora mismo de multiplicación de binarios, porque yo entiendo que ustedes son cinta negra en esto. Pero como el tiempo no nos ayuda mucho, vamos a explicarlo para que ustedes lo vean como quieran, para el que no esté familiarizado con esto. Un sistema de numeración. Vamos a ver abajo. Dice Richard que lo haga, que haga el ejercicio. Aquí, de hecho, en la siguiente presentación tenemos un ejercicio sobre suma de binarios. Dice aquí que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas para representar números. De hecho, el ejercicio sí lo vamos a hacer para que vean cómo se suma binarios. Y luego vamos a ver en la estructura natural de los números, lo que son base 10, el decimal, el que utilizamos cotidianamente. Si realmente se sumó, por el ejercicio que tengo, se sumó de manera correcta. Vamos a saber cuáles son los dos números que voy a sumar binario en decimal. Cuando los tenga, entonces luego hago la suma en binario. Dice aquí que en la vida diaria usamos el sistema decimal, que son en base a 10, o sea, dígitos del 0 al 9. Lo de base 10 se entiende, 0 al 9 y 10. En electrónica y computación se utilizan otros sistemas, como por ejemplo el binario, el octal, el hexadecimal, porque se adaptan al funcionamiento de los circuitos digitales que trabajan con ceros y unos. Aquí tengo propiedades de los sistemas de numeración. Dígamelo, Alejandro. Profe, voy a tener que retirarme. No hay problema. Yo de cualquier manera se está grabando la sesión y estaré pasando el link de la grabación por si se perdió algo importante, para que lo vean, por el grupo de WhatsApp. Bien, gracias. Okay. Seguimos. Propiedades de los sistemas de numeración. Tenemos aquí las distintas sistemas de numeración, cantidad de símbolos distintos que usa el sistema. O sea, la base se refiere a la cantidad de símbolos distintos que usa el sistema. El sistema decimal utiliza base 10, el binario base 2, el octal base 8 y el hexadecimal base 16. O sea, es la cantidad de símbolos. Si se fijan aquí en dígitos válidos, por ejemplo, el binario tiene base 2, es 0 y 1 por la presentación que tenemos aquí. El octal va del 0 al 7, por eso es base 8. El hexadecimal va de 0 al 9, pero después del 9 empieza desde la A hasta la F. Por eso es base 16. Entonces, valor posicional. Cada cifra tiene un valor que depende de su posición y de la base. Ejemplo en decimal. 352 es igual a 3 por 10 a la 2 más 5 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. Ustedes se imaginan que se le ponga a ustedes un ejercicio de matemáticas. ¿A qué es igual 3 por 10 a la 2 más 5 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0? Diga, ¿qué es igual a eso? No, sería un golpe interesante de ver en sentido general, pero se hace en sentido general. Entonces, clasificación de los sistemas de numeración, el binario es en base a 2, o sea que usa solo 0 y 1. Recuerden que el 0 es apagado y el 1 es encendido, explicado de forma burda y sencilla. Es fundamental en computación. Un bit representa encendido o apagado. Ejemplo, 1011 base 2 es igual a 1 por 2 a la 3 más 0 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Y eso es igual a 11 base 10. En el caso del octal, usa dígitos del 0 al 7, que son 8 dígitos. Se usa como representación compacta del binario. Cada dígito octal equivale a 3 bits binarios. Cada dígito octal equivale a 3 bits binarios. Por ejemplo, 45 base 8 es igual a 4 por 8 a la 1 más 5 por 8 a la 0. Eso es igual a 37 base 10. O sea, el 45 base 8, o sea, de octal, es igual a 37 base 10 del decimal. Tenemos por aquí la clasificación de los sistemas binarios, el hexadecimal, que es base 16, usa 16 símbolos del 0 al 9, y la A, que representa el 10, hasta la F, que representa el 15. Es muy usado en programación directamente y direccionamiento de memoria. Por eso ustedes mucho el hexadecimal cuando se está hablando de MAC address y demás,
porque se utiliza mucho allí. No lo ven de manera tradicional programando en los lenguajes tradicionales, pero el hexadecimal se utiliza mucho en el lenguaje ensamblador. El ejemplo, 2F base 16 es igual a 2 por 16 a la 1 más 15 por 16 a la 0, que es igual a 47 base 10. Entonces, si vamos a convertir de binario a decimal, tenemos que sumar potencias de 2. Si vamos a convertir de decimal a binario, tenemos que dividir entre 2 y tomar residuos. Pero si vamos a transferirlo, a convertir de decimal a octal, tenemos que dividir entre 8 y tomar residuos. Pero si vamos a convertir de octal a decimal, tenemos que multiplicar por potencias de 8. Pero si vamos a trabajar o a convertir de decimal a hexadecimal, tenemos que dividir entre 16 y tomar residuos. Pero si vamos a trabajar con hexadecimal, de hexadecimal a decimal, tenemos que multiplicar por potencias de 16. Esto es fácil, ¿eh? Entonces, miren aquí el pequeño ejercicio que tengo. Reglas básicas. 0 más 0, hablando desde el punto de vista de binario, es igual a 0, pero 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, pero 1 más 1 es igual a 1, 0. 0 con acarreo de 1. Si yo sumo, por ejemplo, en ese ejercicio que tengo aquí, 1, 0, 1, 1, más 1, 1, 0, 1, eso me da aquí 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, vamos a colocar aquí para poder explicarlo mejor. Esto, si ven el puntero del mouse aquí. Ok, ¿cómo es posible que eso me dé 1, 1, 0, 0, 0, entendiendo la regla de la sumatoria? Sencillo. Si yo digo aquí 1 más 1 y yo aquí que 1 más 1 es igual a 1, 0, entonces yo bajo el 0 y me llevo el 1. Porque yo tengo que con 0 con acarreo de 1. Me llevo el 1, entonces si 1 más 0 es 1, recuerda el 0, aquí va otro 0, me llevo el 1. Entonces 0 más 1 es 1 y el 0 me da 1, 0 otra vez, entonces me llevo el 1. 1 más 1 es 1, 0, pero con el 1 que llevaba me da 1, 1 y ahí está. Entonces, si yo hago así y abro la calculadora para entender y verificar que todo fluya bien, dame 2 segundos. En este otro lado de la pantalla. A ver si se ve. Perfecto. Se ve. Entonces, si yo digo aquí, ok, vamos a ponerlo en binario. Si yo tengo 1, 0, 1, 1, me dice aquí que eso es igual a 11. Entonces, el primero es 11. Y dice aquí que entonces 1, 1, 0, 1 es 13. 11 más 13 son 24. Entonces vamos a ver si ese 1, 1, 0, 0, 0 es 24. 1, 1, 1, 2, 3. 24, míralo ahí. O sea que la sumatoria y el método para sumar binario es correcto. O sea que da. Entonces, si yo quiero dividir, con el lado ahora, la división binaria es lo mismo, lo único que se realiza igual que en decimal, pero aplicando restas binarias sucesivas. En el caso de la resta binaria, tenemos que 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0, y 0 menos 1 es igual a 1, con préstamo de la siguiente columna, o sea, yo le tomo prestado a la siguiente columna. Multiplicación binaria funciona como en decimal, pero solo con ceros y 1. Por ejemplo, 0 por 0 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 0. 1 por 0 es igual a 0. Y 1 por 1 es igual a 1. Así de simple. Propiedades de las operaciones binarias. Conmutativa A más B es igual a B más A. Asociativa, entre paréntesis, A más B más C es igual a A más B más C. Eso es una asociativa. Yo entiendo que ustedes no saben de memoria eso. Elemento neutro. A más 0 es igual a A. Hay un elemento neutro. Elemento inverso. En la suma, todo número tiene un opuesto. Ejemplo, 1 más es complemento de 1 es igual a 0 en binario. Tenemos aquí los semigrupos, semigrupo que es un conjunto con
operación binaria que es asociativa. Acabamos de ver que a qué se refiere el tema de las asociativas. Ejemplo, los números naturales con la suma forman un semigrupo. Números naturales con la suma forman un semigrupo. Ahí tenemos un semigrupo para que se entienda. La propiedad de una cerradura, el resultado siempre está dentro del conjunto. Y la asociatividad es una propiedad también de los semigrupos. Los grupos son un semigrupo en el que además existen elementos neutros y elementos inversos. Ejemplo, los enteros con la suma neutros igual a 0, inverso, números negativos. La propiedad cerradura, asociatividad, existencia de elemento neutro y existencia de inverso. Tenemos aquí también, dentro de los sistemas de numeración y operaciones digitales, los productos y cocientes. Un producto es la combinación de dos estructuras algebraicas para formar otro. Un ejemplo de eso que tenemos aquí es el producto cartesiano de conjuntos. El cociente es la partición de una estructura en clases de equivalencia. En el contexto de sistemas de numeración y álgebra tenemos que el producto es la multiplicación de números o estructuras. Y el cociente es la división o partición en clases, por ejemplo, un módulo. Resumen, ya con esta parte terminamos aquí, lo demás es una especie de retroalimentación. Aquí vimos un sistema de numeración, este último trayecto. Vimos conversiones de varios tipos de sistemas numéricos, operaciones binarias, subgrupos y grupos. Ahí hay un pequeño resumen, para que se entienda rápido qué fue que hablamos en esta última parte. Entonces, como retroalimentación, ¿alguien tiene algún comentario? Todo bien, bro. Todo bien. Dígame, Dubén. Señor Lampare. Lo primero, nunca pensé que iba a haber química en ciberseguridad. Y lo segundo, tampoco sabía que estaba tan conjugado todo, con la química y todo eso. Nunca me lo imaginé. Está bastante asociado. Si recordamos que el silicio es uno de los principales elementos que componen los microchips, entonces nos damos cuenta de que todo está asociado. Dígame, Liam. Entonces, si ya usted tiene ese nivel de conocimiento en química, ¿por qué usted también ya no se pone para esa clase? Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que uno no puede abarcar tanto. En el caso de la ciberseguridad, si me toca algo de ciberseguridad y está dentro del programa, obviamente tengo que sacar los pasos prohibidos, ¿verdad? Bueno, lo que nadie sabe. Hay muchas cosas que ustedes no saben que yo sé, pues bueno. La vida es así. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Eso sonó amenaza. Yo no sé por qué. Ok, recordamos la regla de participación, siempre levantar la mano, comentar en el chat de aquí, de la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Google Meets. Básicamente son esas. Lo que acabamos de ver aquí son magnitudes eléctricas en sentido general. Tenemos aquí varios logros alcanzados. Tenemos que alcanzarlo. Y le pregunto yo a ustedes, ¿se alcanzó el resultado de aprendizaje? Uno de ellos es mide magnitudes eléctricas para manejar fenómenos eléctricos y propiedades de los átomos. ¿Eso se alcanzó? Según ustedes. Claro, bro. Dicen así. Sí. Tengo dos más aquí, que son pruebas dispositivos eléctricos para clasificar elementos pasivos y activos. Dubén mismo que levantó la mano, así que puso el pulgar, así que sí. Y clasifica los sistemas de numeración para realizar operaciones de conversión y de aritmética. ¿Vieron que no era tan difícil el tema de sumar binarios? Los siguientes... Me acabo de dar cuenta, profesor, que cadáveres está por aquí. Dubén, mi respeto aquí, por favor. Yo no voy a decir nada. Déjame terminar mi clase. Oh, es verdad. Yo voy a terminar mi clase. Saludos, Angélica. Hola, profe. Hola. Los próximos temas que veremos la próxima semana es prueba de dispositivos eléctricos y clasifica los sistemas de numeración. Vamos a aumentar un poquito lo que vamos a ver hoy. O sea que esto fue como el clutch del primer módulo. Se cumplieron las reglas de aprendizaje, de participación y operación, yo entiendo que sí.
¿Se cumplieron las expectativas? Yo entiendo como que no, porque hoy como que mencionaron como con cierto desdén la palabra química aquí y que tiene que ver con ciberseguridad, pero bueno, dígame, Elian. No, que sí, eso se va a cumplir. Eso es, lo que pasa es que hoy era la introducción. Okay. No, y ya vimos cuáles son los módulos, o sea que entendemos como que sí. Y se va a poner interesante porque tengo varios softwares ahí que vamos a empezar a utilizarlo. Algunos de ellos son base web, o sea que utilizan el propio navegador. Vamos a entender cómo funcionar electrones y protones y demás. Y qué pasa o qué elementos se crea cuando colocamos cierta cantidad de electrones y protones. O sea que se va a poner interesante esta clase. Entonces nada, si cumplimos con todo lo que se esperaba, dígame Jefferson. Bueno, me preguntó un compañero que es medio tímido y como que no quiere hablar, es acerca de cómo será el tema de las evaluaciones, cómo se evaluará. A través de la plataforma. Yo, por ejemplo, voy a abrir, de hecho, antes de irnos, ya aquí terminamos de aplicar lo aprendido. Entonces, dame un segundo. Gracias, señor Jefferson. Dame una remembranza sobre eso. Vamos a entrar. Andrea, ¿sigue por aquí, Andrea? Sí. ¿Pudo entrar a la plataforma? Sí, ya entré. Perfecto. Entonces, ahora, que yo imagino que solamente vio el tema de la inducción, ahora le voy a habilitar el módulo 1. Que ya el señor Jefferson me recordó que tengo que habilitarles eso. Entonces, aquí tengo por acá, me habilitar el módulo de edición. Para habilitarles el módulo 1, estaré subiendo los módulos temporalmente. Vamos a habilitar el módulo 1 completo. Mostrar mosaico. Mostramos aquí la introducción al módulo. Aquí. Dígame, Angélica. Profe, para confirmar, entonces, incluso las evaluaciones van a ser de manera virtual. Sí, todo de manera virtual. De hecho, las únicas evaluaciones que vamos a tener son las actividades que yo deje en Moodle. Obviamente vamos a realizar prácticas, pero esas prácticas son para temas de entender la teoría aplicado al entorno práctico. Pero en cuanto a puntuación, es únicamente lo que va a estar en Moodle. Dígame, Franklin. Entonces, el encuentro presencial ya no se va a dar, ¿o sí? Mientras tanto no, porque lo tengo esquematizado todo desde el punto de vista de la virtualidad. Entonces miren, hasta ahora lo único que tienen ustedes habilitado es este foro. Aquí tienen en videos didácticos 3 videos que les dicen, por ejemplo el primero, electrónica analógica versus electrónica digital, el segundo, cómo funciona el circuito, y el tercero, cómo funciona el transistor. Aquí arriba, en la tabla periódica ya está habilitado, y aquí arriba tiene una introducción al módulo 1, que es este que estamos habilitando. Entonces la primera actividad que ustedes tienen planteada aquí es este foro de componentes electrónicos. ¿Qué deben hacer? Ya está habilitado y ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿qué deben hacer? Ver ese video, y después de que vean ese video, van a identificar la simbología de componentes básicos en electrónica, que ya lo vieron, pero van a ver el video también. Angélica, vos que levantó la mano, cuéntame. Es con respecto a lo que dijo el compañero acerca del encuentro presencial. Que será virtual. Ahora lo tengo esquematizado totalmente virtual. Solo vamos a manejar entre nosotros. Entonces, aquí, después de ver ese video, van a responder esas 3 preguntas. Vale 5 puntos este foro. Y cada módulo es en base a 100. Tienen 4 módulos. Ustedes están peleando por 100 puntos en cada módulo. Responden esas 3 preguntas y dan una retroalimentación a sus 2 compañeros, a 2 compañeros que ustedes seleccionen, para simplemente decir si están de acuerdo o no, o si quieren acotar algo más que entienden que el compañero dejó de mencionar en su aporte. Y entonces tienen hasta que tiempo lo puse, denme un segundo, para verificar eso, para decírselos. De igual manera el mismo foro les va a decir, creo que era hasta el 4 de... A ver, no veo. Sí, hasta el 4 de octubre a las 11:45 de la noche. Tienen disponible para hacer ese foro, así que ya saben, ya está habilitado. Yo les estaré subiendo, como hasta ahora solamente tienen 5 puntos habilitados ahí, yo les estaré subiendo el resto del material y se los estaré comunicando por el grupo de WhatsApp.
Así que hasta una próxima entrega por este mismo canal. Nos vemos, profe. Hasta pronto.